¿ya? Para eso, fíjense, vamos a implementar un procedimiento que va a ser público, obviamente, y le vamos a llamar eliminar, ¿ya? Todos pueden visualizar lo que está en el lenguaje de NetBeans, ¿cierto? Sí. Ok, gracias Ariel por responder, gracias Julio. Para eliminar entonces, como lo estamos haciendo lo más sencillo posible, vamos a declarar como parámetro un elemento a eliminar, ¿ok? El valor a eliminar en este caso es de tipo entero y a continuación lo que hacemos es implementar lo que hemos mencionado, ¿no? Bueno, para eliminar, fíjense, un dato dentro del árbol, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, bueno, buscar el dato dentro del árbol, ¿no? Si lo encontramos, entonces significa que el elemento está. Si el elemento no está, no pasa nada, ¿ya? Vamos a necesitar un nodo auxiliar que va a empezar o se va a inicializar en la raíz, ¿ya? Y un nodo anterior que nosotros lo vamos a inicializar en nulo, ¿está bien? Una vez que tenemos fíjense, el nodo auxiliar que va a apuntar en la raíz y el nodo anterior que va a ir acompañando al nodo auxiliar, lo que tenemos que hacer es buscar. ¿Cómo buscamos? Bueno, tenemos que ir comparando el parámetro dato con el data de lo que tenga auxiliar. Fíjense que auxiliar inicialmente está apuntando al nodo raíz. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos, ¿no? Si el data de auxiliar, ¿no? Si el data de auxiliar es distinto del dato de eliminar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hemos dicho que avanzan juntos, ¿no es cierto? Primero, el anterior sí o sí tiene que tomar el lugar de auxiliar, es decir, tiene que guardar o mantener el valor de auxiliar. Ahora vamos a modificar el valor de auxiliar. Tenemos que asignarle ya sea al hijo izquierdo o al hijo derecho, dependiendo de los valores que tenga el dato eliminar y el data almacenado en el nodo apuntado por auxiliar. Para eso hacemos un if, ¿no? Donde nosotros nos preguntamos si el data, de auxiliar, ¿no? Si el data de auxiliar es mayor que el dato que nosotros queremos eliminar, significa que el dato es menor, ¿no es cierto?, al data de ese nodo. Entonces tenemos que irnos por el hijo izquierdo. Entonces aquí nosotros le asignamos a auxiliar lo que tenía el mismo auxiliar, punto, hijo izquierdo, ¿cierto? Entonces nos vamos por el hijo izquierdo. Ahora, si el data de auxiliar no es mayor que dato, significa que tiene que irse por la derecha, ¿no es cierto? Por el hijo derecho, ¿no? El data de auxiliar, una vez más repetimos, en caso de que esto no sea verdadero, significa que es menor al dato que queremos eliminar. Entonces el dato a eliminar debe estar por la derecha del data apuntado por auxiliar. Entonces nos vamos, auxiliar le asignamos lo que tenía auxiliar en su hijo derecho. ¿Ya? Ok. Nos falta algo más en este while, digamos. Esto estamos, fíjense, esta condición del while está asumiendo que el dato está en el árbol. Pero si el dato no está en el árbol, entonces es como si esta condición nunca se va a dar, digamos, ¿no? Nunca van a ser iguales, nunca se va a salir y se nos va a hacer un bucle, una especie de bucle infinito. Entonces tenemos que añadir una condición más aquí, y es que nuestro auxiliar, como va a ir saltando, 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 en algún momento es posible que se vaya a tierra. Entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos que dé vuelta, es decir, que el bucle siga mientras el auxiliar sea distinto de nulo, ¿no? Entonces, mientras el auxiliar sea distinto de nulo y además data de auxiliar sea distinto de dato, entonces
que avance, es decir, que busque la posición de dónde va a estar, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos dos condiciones, por una de ellas se va a salir. Si se sale por esta condición, es que el elemento no está en el árbol, ¿no es cierto? Y si se sale por esta condición, significa que el elemento ha sido encontrado, es decir, el dato a borrar sí está en el árbol. Entonces, después del while, nosotros tenemos que verificar por cuál de las condiciones se salió. Si se va a salir por esta condición, significa que auxiliar nunca llegó a tierra, ¿no es cierto? Entonces, si llega a tierra, auxiliar, no hacemos nada, ¿no? Significa que el elemento no está en el árbol. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es preguntarnos si el auxiliar es distinto de tierra, de nulo. Si eso es verdad, entonces, ¿qué significa? Que el elemento está en el árbol. Es decir, lo encontramos. Al salir del while, auxiliar está apuntando al nodo eliminar y anterior está apuntando al nodo anterior. Es decir, al que apunta al nodo a eliminar, que en este caso está apuntado por auxiliar. Entonces, si el auxiliar es distinto de nulo, hemos encontrado el nodo eliminar. ¿Ya? Se ha encontrado el nodo a eliminar. Ok, si esto es verdad, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Aquí es donde nosotros nos preguntamos si estamos en el caso de que el nodo a eliminar es una hoja, es incompleto, o es un nodo completo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si es completo o incompleto o es una hoja? Bueno, nosotros vamos a hacer una comparación directamente para saber si el nodo auxiliar a eliminar es un nodo completo, ¿ok? Si es completo, entonces vamos a eliminarlo como hemos mencionado hace un momento, ¿no? Buscar el sucesor en orden, intercambiar los valores y luego eliminar. Si no es un nodo completo auxiliar, entonces significa que o es hoja o es incompleto. Y de ahí ya lo eliminamos según corresponda. ¿Está bien? Entonces nosotros nos preguntamos, si el auxiliar, perdón, si el hijo izquierdo de auxiliar, ¿no?, es distinto, ¿no?, del nodo eliminar estamos hablando, ¿no? Si el hijo izquierdo del nodo eliminar es distinto de nulo, y además el hijo derecho del nodo eliminar igual es distinto de nulo, ¿qué significa? Estamos hablando de un nodo completo, ¿no? Fíjense, los dos hijos son distintos de nulo, entonces estamos hablando de un nodo completo. Entonces, para hacerlo un poquito más simplificado, nosotros vamos a implementar un método privado que lo que va a hacer es eliminar, eliminar el nodo y le vamos a llamar eso caso C, ¿ya? Es decir, caso 3, donde el nodo es completo. Y lo que le vamos a mandar como referencia son eh, los apuntadores, ¿ya?, de anterior y de auxiliar. Entonces, se va a eliminar según el caso C, es decir, un nodo completo. Y en el caso de que no sea así, es decir, una de dos, o los dos hijos izquierdo y derecho de auxiliar son nulos, en otras palabras estamos hablando de una hoja, o uno de ellos no es distinto de nulo, ¿no? Está apuntando a algún otro nodo. Entonces, en cualquiera de los dos casos esto va a dar falso, porque es un AND, fíjense, ¿no? Entonces, por caso contrario, nosotros vamos a decir que estamos en un caso A, B. Es decir, vamos a eliminar el nodo dependiendo de los valores que tenga, ¿no? Ok, entonces vamos a implementar estos procedimientos privados por separado, ya, para eliminar ya sea el primer caso o segundo caso, si es una hoja o si es un incompleto, y el caso C sería en el caso de que sea un nodo completo. ¿Ok? Entonces hasta ahí sería nuestro código de eliminar, y a continuación vamos a hacer el código de eliminar una hoja o un nodo incompleto. ¿Listo? Entonces este va a ser nuestro método privado, se va a llamar caso AB, ¿ya? Y vamos a recibir dos nodos, ¿no?, el anterior y el auxiliar.
Entonces, este caso es el que nos va a eliminar un nodo, ya sea hoja o ya sea incompleto. Bueno, hagamos el más sencillo primero. No se olviden que anterior está apuntando al nodo anterior y auxiliar está apuntando al nodo a eliminar. Auxiliar es el que tenemos que eliminar. Entonces, si auxiliar es hoja, no se olviden que tenemos un método es hoja, que recibe un nodo, devuelve verdadero si auxiliar es una hoja, falso en caso contrario. Si es una hoja, entonces estamos en el caso A o el caso 1, ¿no? Donde lo que tenemos que hacer es poner la referencia del nodo anterior, ya sea si es el hijo izquierdo el que está apuntando a auxiliar, entonces ponemos el hijo izquierdo de anterior en tierra, en nulo. Y si es el hijo derecho de anterior el que está apuntando a auxiliar, entonces ponemos el hijo derecho de anterior en tierra o en nulo, ¿no? Para eso nos preguntamos si el hijo izquierdo de anterior, fíjense, primero, vamos en orden. Si el hijo izquierdo de anterior es igual al nodo de eliminar, entonces lo que tenemos que hacer es poner el hijo izquierdo de anterior en nulo, ¿no es cierto? Entonces, anterior punto, poner hijo izquierdo en nulo, ¿no? De esta forma, fíjense, estamos eliminando el nodo auxiliar y estamos colocando el hijo izquierdo del anterior en nulo. ¿Por qué? Porque el nodo auxiliar es igual al hijo izquierdo, es decir, el hijo izquierdo del anterior está apuntando a auxiliar. Ahora, si esto no es verdad, significa que el hijo derecho de anterior es el que está apuntando a auxiliar. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Ponemos el hijo derecho, en este caso, de auxiliar, lo tenemos que colocar en tierra. ¿Ya? Entonces colocamos el hijo derecho de anterior, ¿no? ¿Cuándo se va a ir por falso? Cuando el hijo izquierdo de anterior no sea igual que auxiliar. Entonces, seguramente está apuntando el hijo derecho del anterior a auxiliar, ¿no? Entonces, no hace falta preguntarnos, directamente asignamos al hijo derecho del anterior en tierra. ¿Ok? Listo. Hasta ahí sería en el caso de que sea una hoja. Ahora nos toca ver en el caso de que sea un nodo incompleto, ¿no? Este le vamos a llamar caso B. Y aquí es donde nosotros tenemos que implementar ya el código en el caso de que sea un nodo incompleto. Bueno, traten de seguirme, es muy difícil si no lo vemos gráficamente, pero vamos a tratar de implementarlo, ¿listo? Anterior está apuntando al nodo anterior que apunta a auxiliar, ¿no es cierto? Y auxiliar es el que tiene el nodo a eliminar. Y el caso B es cuando el nodo es incompleto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primero es averiguar si el auxiliar está en el hijo izquierdo de anterior o si está en el hijo derecho de anterior. ¿Está bien? Entonces, para eso nos preguntamos si el anterior punto, hijo izquierdo, es igual a auxiliar. Entonces, fíjense, el hijo izquierdo de anterior está apuntando a auxiliar. Entonces, lo que tenemos que hacer es asignar el hijo izquierdo de anterior a una de dos, ya sea al hijo izquierdo de auxiliar o al hijo derecho de auxiliar, ¿no? No se olviden que sabemos que auxiliar no es hoja, ¿no? Si no se hubiera ido por el primer if. Entonces, como sabemos que auxiliar no es hoja, uno de sus dos hijos es distinto de tierra. Entonces, el que sea distinto de tierra, se lo asignamos al hijo izquierdo de anterior, ¿no? Porque el hijo izquierdo de anterior está apuntando al nodo auxiliar de eliminar. Entonces nos preguntamos si el auxiliar punto hijo izquierdo, ¿ya? Es distinto de nulo. Entonces
ahí nosotros, fíjense, ya sabemos que el hijo izquierdo de auxiliar es el que es distinto de nulo, es decir, es que está apuntando a algún nodo. Entonces tenemos que poner el hijo izquierdo de anterior, ¿dónde? En el hijo izquierdo de auxiliar. ¿Ya? Entonces decimos anterior punto, poner hijo izquierdo. ¿En dónde lo vamos a hacer que apunte el hijo izquierdo anterior? En el hijo izquierdo de auxiliar, ¿no? Porque sabemos que es distinto a nulo. En el caso de que el hijo izquierdo de auxiliar no sea distinto a nulo, entonces estamos hablando de que seguramente el hijo derecho de auxiliar es distinto de nulo, ¿no? Porque no olvidémonos más, repito, que auxiliar no es hoja, ¿no? Entonces aquí directamente colocamos el hijo izquierdo de anterior, lo vamos a colocar ahora, en este caso, al hijo derecho de auxiliar, ¿no? Entonces, ya sea, si es el hijo izquierdo distinto nulo, lo ponemos el anterior en el hijo izquierdo de auxiliar. Si no, lo ponemos el hijo izquierdo del anterior en el hijo derecho de auxiliar. Uno de los dos es distinto nulo y a ese es al que va a apuntar el hijo izquierdo de auxiliar. ¿Por qué? Porque el hijo izquierdo de auxiliar está apuntando al nodo eliminar. ¿Ok? Ahora, en el caso de que el anterior no esté apuntando a auxiliar, entonces significa que el nodo eliminar está apuntado por el hijo derecho del anterior, ¿cierto? Ok, vamos entonces al caso contrario. Y aquí, fíjense, para seguir la lógica, nos vamos a preguntar, ¿ya? Si el anterior, punto, hijo derecho, es igual a auxiliar, entonces estamos en la otra situación, ¿no? Fíjense, se va a ir por este caso contrario cuando el hijo izquierdo del anterior no sea igual a auxiliar. ¿Sí? Entonces, cuando esto dé falso, significa que el hijo derecho de anterior seguramente está apuntando a auxiliar. Entonces, aquí nos preguntamos eso, si el hijo derecho de anterior es igual a auxiliar, entonces tenemos que averiguar ahora a dónde vamos a hacer apuntar el hijo derecho de anterior, ya sea al hijo izquierdo de auxiliar o al hijo derecho de auxiliar. Entonces, va a ser ni más ni menos algo parecido a este código de acá. ¿Ya? Nos preguntamos si el hijo izquierdo de auxiliar es distinto de tierra, entonces significa que tenemos que colocar el hijo derecho de anterior, ¿a dónde? Al hijo izquierdo de auxiliar. Decimos anterior, punto, poner hijo izquierdo en el auxiliar, punto, hijo izquierdo, ¿cierto? Ok. Entonces, esto va a asignar, fíjense, al hijo izquierdo de anterior lo que tenía el hijo izquierdo de auxiliar, porque sabemos que es distinto de tierra. Pero en el caso de que el hijo izquierdo de auxiliar no sea distinto de tierra, significa entonces que está en tierra, en nulo. Entonces lo que tenemos que hacer es asignar al hijo derecho, el hijo derecho de auxiliar, tenemos que asignárselo al hijo izquierdo de anterior. Perdón, el hijo derecho sería aquí, ¿no? Sí, corrijo. Estamos aquí preguntándonos si el hijo derecho de anterior es igual a auxiliar. Entonces ahí tenemos que conectar el hijo derecho de anterior, ya sea al hijo izquierdo de auxiliar, ¿no? Aquí está esa línea de código, si es que es distinto nulo, o al hijo derecho de auxiliar, ¿no? Entonces aquí sería anterior punto, poner hijo derecho de anterior en auxiliar, y en este caso sería el otro hijo, ¿no? El hijo derecho. Ya. Espero que me sigan, muchachos. Entonces, ¿no? Los dos, ya sea por verdadero de este hijo o por falso, están en la situación de que si el hijo izquierdo de anterior está apuntando al nodo eliminar,
Entonces nosotros tenemos que, como es un nodo incompleto, tenemos que asignar al hijo izquierdo de anterior, ya sea el hijo derecho de auxiliar o el hijo izquierdo de auxiliar, dependiendo si es distinto de nulo. Si el hijo izquierdo de auxiliar es igual a nulo, perdón, es distinto de nulo, entonces lo asignamos ese valor, fíjense, el hijo izquierdo de auxiliar, a el hijo izquierdo de anterior. Si no, significa que el hijo derecho de auxiliar es el que es distinto de nulo, y eso lo asignamos al hijo izquierdo de anterior, ¿no? Estamos enlazando, en otras palabras, el hijo izquierdo de anterior, ya sea al hijo izquierdo de auxiliar o al hijo derecho de auxiliar. La misma situación por caso contrario. Si el, si el hijo derecho de anterior es igual a auxiliar, no se olviden que se ve por acá en el caso de que esto sea falso, ¿no? De que no esté en el hijo izquierdo del anterior el nodo incompleto eliminar, ¿no? Entonces, si no es así, se va a ir por acá, y si son iguales el hijo derecho del anterior al nodo eliminar, entonces lo que tenemos que averiguar es si el hijo izquierdo de auxiliar es distinto de nulo. En ese caso, colocamos ese puntero, ese apuntador, al hijo derecho del anterior, ¿no? Por eso ponemos acá, anterior punto poner hijo derecho, lo que tiene auxiliar punto hijo izquierdo. En el caso de que el hijo izquierdo de auxiliar no sea distinto de nulo, entonces estamos hablando de que el hijo derecho es el que es distinto de nulo, y ese es el que estamos asignando al hijo derecho de anterior. Entonces, eso sería todo, ¿no? Una vez que termine de ejecutarse este lado de la condicional, estaríamos ya eliminando el nodo incompleto, que sería el caso B. Ok, hasta ahí sería el caso AB. A continuación haríamos el caso C, ¿no? Que es el nodo completo. ¿Ya? Igual un método privado. Si alguien tiene alguna duda, por favor, en cualquier momento puede interrumpir. Nosotros vamos a implementar ahora el caso C. Igual recibe dos nodos, el anterior y el auxiliar. Ok. En el caso C, nosotros hemos dicho que el algoritmo es el siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que buscar el sucesor inorden, ¿no? Primero, tenemos que buscar el sucesor inorden. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar dos apuntadores, ¿ya? Uno se va a llamar, hace rato le llamamos S, ¿no? Al nodo sucesor, ¿no es cierto? Ese lo vamos a inicializar en... Fíjense que el nodo S es el que tiene que buscar el sucesor inorden. Entonces, ese, ¿dónde tiene que empezar? Tiene que empezar en el hijo derecho del nodo a eliminar, ¿no? Entonces, y nosotros le vamos a dar el hijo derecho, ¿ya? Empieza en el hijo derecho del nodo a eliminar, y de ahí, con un bucle, mientras no se vaya a nulo, vamos a... En realidad, el que se tiene que ir a nulo es otro puntero, hemos dicho, ¿no? Un puntero le vamos a llamar anterior. Como ya tenemos anterior aquí, creo que le llamamos B en los gráficos, ¿no? Ya, B va a ser el nodo a eliminar, ¿cierto? A ver. No hemos graficado el nodo que se tiene que caer a tierra, ¿no? Le vamos a llamar entonces a ese nodo auxiliar 1, ¿ya? Auxiliar 1 va a empezar en el nodo auxiliar, que es el que tenemos que eliminar, ¿ya? No se olviden que una vez que nosotros sabemos cuál es el nodo a eliminar, nos lo pasan por acá, ¿no? En este parámetro, ¿no? Aquí ya en auxiliar quedó apuntando al nodo a eliminar, y anterior al nodo anterior. Entonces aquí nosotros partimos del hijo derecho y vamos a necesitar un auxiliar 1 que va a empezar
que va a empezar en realidad en el hijo derecho, y ese es el que tiene que caerse a tierra, ¿no? Entonces, nos vamos a hacer un while mientras auxiliar 1 le vamos a llamar, ¿ya? Sea distinto de tierra. A ver, estamos confundiendo un ratito. Ok, ese tiene que quedarse apuntando al nodo inorden, al sucesor inorden, ¿no? Entonces, creo aquí que con anterior va a quedar apuntando, a ver, anterior 1 va a empezar en auxiliar, que es el nodo eliminar, y ese va a empezar en su hijo derecho, fíjense. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a decir, mientras el hijo izquierdo de ese, ¿no? No sea tierra, es decir, mientras sea distinto de tierra, lo que tenemos que hacer es avanzar ambos puntadores, ¿no? Es decir, el anterior 1 va a apuntar al nodo anterior a eliminar de S, le vamos a dar S aquí, ¿ya? Y S va a saltar al hijo izquierdo de S, ¿no es cierto? ¿No? S, no se olviden que primero está yendo al hijo derecho y luego en el bucle, mientras su hijo izquierdo no sea distinto de nulo, va a ir saltando hacia todos los hijos izquierdos sucesores, ¿no? Y anterior 1 va a quedar apuntando al último nodo antes de que el hijo izquierdo caiga a tierra, ¿no? De esa forma, anterior 1 va a apuntar al nodo anterior al nodo sucesor en orden, para que en el caso de que si es hoja, le pasemos esta referencia y obviamente ese a eliminar, ya sea en el caso A o en el caso B, o en este caso, ¿no? En el caso C. Gracias, Darwin. Ya. Cuando salga de este while, entonces, el hijo izquierdo de S, que es el sucesor, ¿no? Estará en nulo, en otras palabras, habremos quedado ya en el último nodo en orden, mejor dicho, en el nodo en orden, a eliminar, ¿no es cierto? A intercambiar los datos, perdón. A continuación, entonces, ya hemos encontrado, S va a quedar, fíjense, apuntando a ese nodo. Auxiliar sigue apuntando al nodo a eliminar. Entonces, lo que tenemos que hacer es intercambiar los datos, ¿no? Aquí vamos a decir, intercambiamos los datos de S y auxiliar, ¿no? Ok. Declaramos una variable entera, valor X cualquiera, y le vamos a dar lo que tiene el auxiliar, que es el nodo de eliminar, no se olviden, es un completo. Su data lo guardamos en el valor. Vamos a modificar ahora el valor del auxiliar. Ponemos su data en val. Y no, perdón, ya guardamos el data de auxiliar, que es el nodo de eliminar, en val. Ahora tenemos que poner en auxiliar el data de S, que sería el nodo de eliminar, ¿no? S.data, ¿no? Que es el nodo de eliminar. Y ahora sí, le damos a S, su data, el valor que almacenamos ahora, ¿no? Estamos intercambiando los valores. ¿Ok? Ya hemos intercambiado. Ahora lo que tenemos que hacer es eliminar el nodo apuntado por S, ya sea según el caso A o el caso B, ¿cierto? Entonces, como ya saben, como ese procedimiento lo hace todo, simplemente aquí lo que tenemos que hacer es llamarlo.
Vamos a llamar caso AB. Y le vamos a mandar las referencias de los nodos a eliminar. En este caso, el nodo se quedó apuntando al anterior. Fíjense, le hemos llamado anterior 1. Entonces aquí nosotros le enviamos anterior 1. Y el nodo a eliminar está apuntado por S, ¿no? Por la referencia S. Entonces, cuando se ejecute este procedimiento, que es el anterior que hemos implementado, se eliminará ya el nodo, ya sea hoja o si es incompleto, ya eso lo verá el caso AB. Hasta ahí sería entonces el eliminar del caso C. Y bueno, a continuación sería simplemente a probarlo si funciona, ¿no? Nos vamos al proyecto, ¿ya? Habíamos implementado este árbol, ¿no? A ver, tratemos de grabar el árbol. Estoy viendo la diapositiva, ¿ustedes pueden verla o tengo que compartirla? ¿Alguien me puede responder? Ah, ya, tengo que darle compartir, ¿no? Ya, ok. Voy a darle, creo que se puede compartir más de una o no. A ver, voy a darle compartir el NetBeans en la presentación. No sé si podrá hacer esto. Ahora, ¿se ve? Sí, ya. Una consulta, si supongamos que quiero, ya, a ver, supongamos que quiero guardar este árbol, ¿no? Para eliminar o carguemos de una vez este árbol y vamos a probar la eliminación de los nodos tal cual hemos visto, ¿está bien? Entonces, los nodos a cargar, en este caso, fíjense, sería 50, ¿no? Sí, Michael, vamos a enviar la diapositiva, aunque son poquitas, igual la vamos a enviar. 50, estaría 20, 80. Tenemos después 10, ¿no? 40, 60, 85, 5, 15, 30, 25. ¿Sí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 elementos. Ok, vamos a cargar ese árbol entonces para ver si funciona correctamente. ¿Listo? Entonces, voy a cambiar de aplicación. No sé si pueden ver el lenguaje ahora. ¿Sí? ¿Se puede ver el lenguaje? Allá, ok. Bueno, magnífico. Ok, carguemos los datos entonces. A ver, aquí está el 50, luego el 20, luego el 80, luego el 10, luego 40, o 60, el 85, 5, 15, 30 y finalmente el 25, ¿no? Ok, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 elementos. Ok, si los imprimimos en inorden, a ver, vamos a ver, nos va a salir lo siguiente, ¿no? Nos puede servir como referencia. ¿No? Ahí está, nos sale en inorden, el árbol sería 5, 10, 15, ¿no? Sí, hay 220, sí tiene razón, ¿no?
el último era 30 y este era 25, sí, cometí un error. Gracias, gracias Darwin. Hacemos correr. Y bueno, ahora sí, ¿no? Nos va a salir el árbol in orden, ¿no? Que sería 10, no, sería 5, luego 10, ¿no? Luego 5, luego 10, luego in orden sería 15, ¿no? 15, a ver, ¿dónde está? 50. Ya, sería 5, luego 15, luego 10, luego 25. ¿Sí? ¿Está correcto el orden? 5, 10, 15, luego 20, luego 25, 40, 30, 50, 60, 80 y 85, ¿no? Sí, sí. Ya. Ya lo hemos corregido, a ver, el último insertar está repetido, dice. Ya no, ya no está, lo hemos corregido, ¿no, Kevin? Era 20, ahora le hemos puesto 25. Ya, vamos a probar entonces el eliminar. El eliminar entonces, vamos a darle como en la diapositiva. Eliminamos el valor de ¿cuál es el árbol que hemos cargado? ¿No es cierto? Ya. Entonces queremos eliminar 20, ¿no es cierto? Y nos tendría que quedar el árbol de esta forma, ¿ok? Entonces vamos a darle eliminar 20. Eliminar 20. Y vamos a darle otra vez el recorrido en orden, ¿listo? Para ver, visualizar los datos como nos va a quedar. Ok. Hacemos correr entonces y tenemos que ver la diferencia, fíjense. El de arriba, bueno, podemos colocarle aquí un mensajito, ¿no? Que diga en orden. Y abajo lo mismo, ¿no? Y aquí lo mismo, después de eliminar, que nos lo muestre en orden, ¿no? Ok, para que nos ubiquemos cómo están las cosas, ¿no? Bueno, aquí faltó. Ya. Ok. Uy, caramba. Me faltó el print. En orden. Ok. Entonces, ahí fíjense, el elemento que hemos eliminado es el 20, ¿no es cierto? Ok. Fíjense que en el árbol resultante ya no aparece el 20 y aparece correctamente el siguiente en orden, que sería el 25, ¿no? Todos los demás elementos los está respetando sus posiciones y sus lugares. Entonces está eliminando correctamente, ¿no? Si nosotros le diéramos eliminar el 10, a ver, igual tendría que quedar en orden. Está correcto, fíjense. El 10 se eliminó y nos queda ya el elemento como lo mostramos aquí, ¿no es cierto? Hemos eliminado el 10, nos queda en orden el 20. Bueno, este es otro árbol, ¿no?
Bueno, muchachos, eso entonces sería en cuestión al eliminar, ¿no? Hemos eliminado ya los, los nodos, ya podemos hacer las pruebas más adelante si es hoja, si es incompleto, si es completo. Entonces, con esto terminaríamos lo que es árboles binarios, ¿ya? Mañana nos tocaría ver el otro tema, que serían los árboles, veríamos árboles balanceados y árboles de Mévias, así que eso lo vamos a ver como quien dice en quinta, ya, porque tenemos que acabar árboles esta semana y la próxima semana damos el primer parcial. No sé si hay alguna duda hasta aquí, muchachos. Ya, yo lo voy a pasar este código y la diapositiva al grupo, así que la diapositiva por si acaso está incompleta, no la he podido completar con los demás que hemos visto, solamente le he colocado lo de ordenar para graficar un poco. De todas formas, de forma gráfica se puede ver ahí cuál es el proceso a, a realizar, ¿no? Para eliminar, ¿no? Un elemento dentro de un árbol binario de búsqueda. Por favor, ¿dónde está? A Sergio Dris. Si nosotros hacemos un árbol con letras binario, no olvidemos que las letras también tienen una posición en el alfabeto. Tendría que ser un árbol respetando el valor posicional de cada letra dentro del alfabeto, ¿no? Y podemos hacerlo, no hay problema. Se cambia nomás el tipo de datos. Ya corresponde de ustedes hacer un árbol que sea más genérico, ¿no? Un árbol de objetos, por ejemplo, ¿no? Hay que implementar algunos métodos más, pero es muy útil para muchas aplicaciones. Lo vamos a pasar el código, no se preocupen, actualizado. Y ya lo pueden ver, revisar y verificar. ¿Listo? Las diapositivas igual. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna duda. Yo les agradezco mucho su presencia en la sala. Así que les pido por favorcito si podemos hacer eso hoy día. Como les dije ayer, hay unas razones de fuerza mayor para que hoy día no esté presente allá, pero bueno, por lo menos hemos terminado el avance. Aprovechar para hacer un poco de práctica y nos veríamos el día de mañana. Entonces, muchachos, por favor. Ya. Matías ha levantado la mano y no sé cómo lo hacemos para habilitarla. Tal vez quiere decir algo. ¿Dónde está Matías? Matías. Aquí está. ¿Ya? Puede hablar Matías si desea. Está activado su micrófono. Bueno, parece que se desanimó Matías. Eh, Mire, por cuestiones de correteos y todo eso, no he podido ponerme de acuerdo con Ronaldo si van a pasar hoy día. Hubiera sido bien que aprovechen el tiempo igual con él. De todas formas, para la próxima clase ya nos organizaríamos un poquito mejor. Esto ha sido un poco improvisto. Ya les agradezco la paciencia, les pido mil disculpas por no estar presente allá y bueno, mañana les estaría llevando un práctico para que, o si lo termino de hacer hoy día, se los envío por el grupo, ¿listo? Para que vayan resolviendo ejercicios. Bueno, muchachos, si no hay dudas, nos veríamos el día de mañana entonces, ¿listo?
Bueno, que pasen un excelente día. Y nos vemos el día de mañana. Gracias, Sergio. Gracias muchachos. ¿Está bien?